Platicarno. Platicando con Betty. Intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Koinonia Media. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos. Hoy domingo, 15 de diciembre de 2013, una servidora, Betty Tapia de Martín del Campo, les da la más cordial bienvenida a su programa Platicando con Betty. Gracias por sintonizarnos de todo corazón. Les damos las gracias por permitir que llegue una estación católica a su corazón. Aquí estamos desde la Parroquia de la Encarnación en Tijuana, Baja California, transmitiendo en vivo para usted. Gracias pues por sintonizarnos aquí en la 800 AM de su radio, Cadena Baja California, una programación de Koinonia trabajando para la Arquidiócesis de Tijuana, alzando la voz para evangelizar. La radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en su radio. Y como es habitual aquí en mi programa, empiezo siempre por darle un abrazo y un saludo desde aquí de cabina a todas las señoras de ANSPAC que participan en este hermoso apostolado. La Asociación Nacional para la Superación de la Mujer AC, que van muchas señoras a más de 21 parroquias, 22 parroquias aquí en Tijuana y en 2 o 3 centros también de asociación civil, a escuchar pláticas de formación humana y moral una vez a la semana, cada semana, todo el año, y terminan su programa básico y luego siguen avanzados, y son pláticas gratuitas que permite pues el párroco en sus instalaciones de la parroquia respectiva, y hay en diferentes colonias, para que si usted está interesada, acérquese y va a ver qué hermoso el ambiente que se hace en el grupo de señoras que buscan lo mismo que usted, que buscan vivir con Dios, con una vida cristocéntrica, un hogar cristocéntrico, que buscan superarse como esposas, como mujeres, como madres, como hijas de Dios, como ciudadanas, y sobre todo como superación personal también, y como formación moral, pues la doctrina de la fe a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es un programa muy bien elaborado, en donde nos llegan toda la bibliografía desde Monterrey, que es donde está la matriz de este apostolado, a toda la República, y además es un apostolado internacional. Ha habido juntas nacionales e internacionales, y es un ambiente muy bonito de puras mujeres que buscan precisamente lo mismo que usted en su vida, ser una mejor hija de Dios y estar siempre cerca de la Virgen y de Dios, y de tomar como ejemplo para su vida la Sagrada Familia y a nuestra querida Madre Santísima, que nos ayude a ser mejores esposas y mejores madres. Y además muy buenos tips en la cuestión de manualidades, para que usted haga diferentes cositas y pueda ayudarse para vender. Todo esto, lo repito, es gratuito y voluntario, y además es un ambiente tan bonito. Acérquese pues, y a todas las personas que nos escuchan del Pípila, pues yo les mando un abrazote, porque esas son mis señoras. Allá voy todos los martes de 9 a 11, y también van personas del Dorado. También a todas ellas les mando un abrazote. Y a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio y a través del internet, de las redes sociales, pues les quiero mandar los teléfonos por si quieren hacernos una llamadita. Cualquier comentario que quieran hacernos es bienvenido. Aquí estamos en vivo en este hermoso día, con este hermoso sol que nos regaló nuestro Señor en un día frío, supuestamente, que debería ser de diciembre, mas sin embargo está cálido con tanto amor, porque estamos preparando de luz y de calor, prendiendo hoy la tercera velita de Adviento para nuestro corazón. Los teléfonos en el estudio, para usted que me está escuchando aquí en Tijuana, 622-8962. Desde Estados Unidos, 866-228-4305. Y si está usted en el resto de la República Mexicana, es LADA sin costo, 01800-788-7606. Y si usted está sentadito por la web, pues solamente ponga www.koinoniaradio.org o www.tjcatólico.com, y están bien recibidas y bienvenidas sus preguntas o sus comentarios. Y le mando un abrazo a todas las personas también, de mucho corazón y de gran corazón, porque siempre que entramos a esta cabina, primero nos encomendamos al Espíritu Santo para que nos permita
hablar y decir y que de nuestra boca salga solamente una palabra de aliento para alguien que la llegue a ocupar y que nosotros solamente seamos pues puentes e instrumentos de Dios nuestro Señor, que a través de nosotros fluya la palabra a la que quiere ser llegada, al corazón que necesita pues una palabra de aliento y un mensaje de aliento, de amor y de todo corazón. Nuestro Señor que está aquí en el sagrario, enfrente de mí, en la parroquia de la Encarnación, le manda un abrazo y está esperando precisamente que usted le abra las puertas de su corazón a Dios nuestro Señor. Y ahora nuestro programa se van a tratar de 3 cositas. Primeramente, platicando con Betty hoy, vamos a hablar un poquito de lo que es nuestra vocación. Para finalizar con el sentido de la etapa que estamos viviendo en el ciclo litúrgico, que es el Adviento. Después les voy a platicar un poquito de lo que hemos venido viendo de Educar para una nueva sociedad, libro de reflexiones y orientaciones sobre la educación en México, de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que hemos venido reflexionando, porque es un tema pues que ahorita está candente en nuestra nación mexicana y como siempre, y es ya una costumbre desde hace más de 2 mesecitos, termino mi programa con un cuento parábola que tiene un gran mensaje litúrgico, un gran mensaje religioso para todos, sobre todo ahorita que estamos en una etapa de reflexión, de análisis y de meditación antes de terminar el año. Fíjense que ayer estuve dando una plática en un retiro que se llevó a cabo en el Convento de las Madres del Espíritu Santo, ahí en la calle Segunda. Para mí fue una experiencia muy bonita y les quiero platicar porque, bueno, yo estuve estudiando en el Colegio La Paz durante 10 años, que es llevado precisamente por las religiosas del Espíritu Santo, pero me tocó darle la plática a un grupo de carmelitas y de personas también de la comunidad de ahí. Y ahí está la mamá de mi esposo, la señora Blanca Julia, monje, que para mí fue un honor. Ella es una institución en la iglesia en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Ahí desde chica ella daba catecismo, después daba pláticas prematrimoniales, después fue de las iniciadoras de las carmelitas y su familia precisamente también fueron los iniciadores de la construcción de esa parroquia del Carmen. Total que ella, en la cuestión religiosa y espiritual, pues ha sido una institución para muchos, porque nos ha enseñado con su vida a la doctrina de la fe, también en su negocio familiar, pero sobre todo en su testimonio de vida, que fue una vida difícil y que siempre ha dicho ella, y es su lema, que el camino más difícil, el más recto, es el más recto, el más difícil es el más recto, pero es el que va derechito a Dios. Y siempre ha ofrecido ella todo lo que hace en su vida por Dios nuestro Señor. Por lo mismo, para mí, igual que mi madre, pues son un ejemplo y son una bendición, que me ayuden a mí también a ir de la mano de nuestra Madre Santísima para llevar mi matrimonio, como tantas mujeres que me están escuchando, porque todo cuesta. Lo bueno cuesta mucho, por eso tiene más valor. Entonces, para mí fue un honor pues estar compartiendo espacio con ella y a mí pues dar una plática a personas que realmente tienen tanto que dar, tanto que enseñar con su sabiduría de vida por estar en una etapa, pues en donde ya aprendieron tanto del amor de nuestro Señor. ¿Qué puede decir una? Mas sin embargo, ahí estuvimos y les quiero comentar de estos puntos. Les hablé precisamente de nuestra vocación por ser nosotros hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza, que esta es pues parte de lo que del significado en lo que radica nuestra dignidad de ser personas. Mas sin embargo no es lo más importante. Nuestra dignidad de ser personas, la dignidad de su persona, es, aparte de ser hija de Dios, de estar en comunión con nuestro Señor y precisamente de regresar a Él y estar en comunión constante con Él hasta que su alma y su corazón no descansen en Él para una vida eterna. Ahí radica más profundamente el significado de nuestra dignidad de ser personas. El Padre Eterno, nuestro Padre, creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa, en sabiduría y bondad. Nunca tendremos, pues, la posibilidad de conocer este gran misterio. De lo que sí sabemos es que lo hizo por sabiduría y bondad. Elevó a la persona, elevó a los hombres, nos elevó a nosotros a una participación divina y nos convoca a todos
desde el primer hombre, desde la historia primitiva del hombre sobre la tierra, nos convoca a todos como familia de Dios y nos convoca a ser iglesia. De hecho, iglesia, el significado es convocación. El mundo pues fue creado en orden de esta familia de Dios que somos todos, de esta iglesia que formamos todos. Y el mundo, todo lo que existe, es un acto de la voluntad de Dios, un acto de la voluntad de Dios. Y su intención es precisamente la salvación de todos nosotros. Y todo esto pues es parte de la historia del gran misterio de la salvación. Dios creó al mundo para nuestra comunión con Él y para ello nos dio un alma espiritual. A las plantitas les dio un alma vegetativa. Un alma vegetativa. A los animalitos les dio un alma sensitiva. A nosotros, sus hijos predilectos, sus criaturas predilectas que coronamos precisamente la creación y este acto de su voluntad que se llama mundo, pues nos dio un alma espiritual. Y esta alma espiritual tiene arriba una corona que nos hace todavía ser superiores a toda la creación, porque además de tener la facultad de la inteligencia, de la voluntad y de la libertad, tenemos la gracia de nuestro Señor. Por lo tanto, nos infundió desde el momento de la concepción a cada uno de sus hijos que vamos naciendo, desde la historia de la humanidad, desde que inició la historia de la humanidad, con un alma espiritual, y nos la infunde desde el momento, pues Él sabe en qué momento, desde que somos concebidos. Por lo tanto, ya hay una vida, porque el alma es lo que da la vida. Y esto pues, con esto Cristo nos convoca a todos como familia de Dios que somos iglesia. Y precisamente la iglesia es pues la finalidad de todas las cosas. Es la finalidad de este mundo. La reunión de la iglesia, de todos nosotros, es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios permitió la caída de los ángeles y el pecado mortal como ocasión para desplegar toda la medida del amor que Él quería dar al mundo. Continuamos con este tema de Adviento. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Koinonia Media. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar aquí en su programa Platicando con Betty. Yo, Betty Tapia de Martín del Campo, le mando un abrazo y mi agradecimiento por estar aquí sintonizando la estación de nuestro Señor, la Radio Católica, que estoy segura algo va a poner Diosito en mi boca que le llegue a su corazón. Y además también le mandamos un gran abrazo de parte de todo el equipo de Koinonia. Aquí está Julio trabajando, también de parte del Padre Jeff, de Lulu Calzada, de todo el gran equipo que con tanto amor y nosotros también con tanta voluntad pues hacemos este apostolado para trabajar por Dios a través del amor al prójimo y a través de la oportunidad de tener un micrófono enfrente y tener pues la posibilidad de llegar a muchos lugares. Esta es una bendición. Uno no sabe qué corazón puede tocar con una sola palabra, que escuche por la radio. Estábamos platicando precisamente de la verdadera vocación y misión de usted, de nuestra vocación como hombres aquí en la tierra, que es el encuentro de Dios, la comunión con Dios constantemente, que nosotros realmente estamos hechos por Dios para llegar a Él y para descansar en Él, en la gloria eterna. Esta es nuestra verdadera vocación y así por eso nos hizo pues con un alma espiritual que se corona con la gracia, con su gracia, y somos hechos a imagen y semejanza de Él, para descansar en Él. Y estábamos pues comentando cómo Dios permitió la caída de los ángeles y el pecado mortal como ocasión pues para poder desplegar todo el gran amor que Él tenía para el mundo, y que la reunión de la iglesia, que somos todos nosotros, es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Entonces mandó a su Hijo, corresponde pues a su Hijo
al Hijo del Padre llevar este plan de salvación para podernos redimir del pecado. Y esa es la misión de Jesús y de Cristo. La misión de Jesús o de Cristo, y nuestra misión es también pues cumplir la voluntad del Padre, que es vivir en comunión con Él y descansar con Él hasta el último día en este tiempo para llegar a la eternidad también con Él. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es mi misión? Pues trabajar en este reino de los cielos aquí en la tierra, que es el gran misterio de la salvación también, como un tiempo, como un momento, podríamos decirle, de la existencia del hombre. Así es el momento suyo, un momento de vida que tiene tiempo y espacio, es temporal y nada más tiene esta oportunidad aquí en la tierra para que sea toda una vida de adviento y de preparación para llegar a la segunda venida de nuestro Señor con un alma lo más pura que podamos después de un juicio final. Ahí radica pues la verdadera dignidad del hombre y es por lo que tenemos que trabajar, pero pues esta misión la vamos a cumplir a través de una vocación, ya sea del matrimonio, del celibato o del sacerdocio. ¿Usted cuál escogió? ¿Cómo la lleva? ¿Cómo la lleva? Haga su reflexión, haga su meditación a través de qué rol y de qué papel le toca a usted vivir el camino de la santidad y con qué le toca cargar. Ahí en esa cruz es donde usted se va a encontrar precisamente de cara a cara con nuestro Señor. Y para ello el Señor Jesús comenzó pues con la iglesia. Comenzó pues con la iglesia, con el anuncio de la buena noticia, la llegada del reino de Dios. Para ello se inauguró el reino de los cielos aquí en la tierra. Esta es la iglesia. La iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. Y la iglesia, pues, podemos decir que es visible y espiritual. Es visible porque es una sociedad jerárquica. Recuerden que comenzó con Pedro y con los 12 apóstoles, que fueron las 12 tribus de Israel, hijos de Jacob, hijos de Isaac, ¿verdad? A su vez, Isaac, hijo de Abraham. Y también, pues, es espiritual porque la iglesia que somos todos nosotros, somos el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es en este mundo, pues, sacramento de la salvación. Por lo tanto, a eso vamos, a entender a través de estos a partir de estos argumentos y fundamentos que les he explicado así a grosso modo, es precisamente como tenemos que entender toda nuestra vida como un adviento. Y no digo eterno porque es lo que dure nuestra vida, pero es temporal, tiene un espacio y un tiempo, y es la vida, su vida, la que va a determinar precisamente ese tiempo de adviento. Por lo tanto, si a nosotros nos preguntan ahorita, estamos viviendo la etapa de adviento en el ciclo litúrgico, ¿qué es el adviento? Entonces vamos a decir, bueno, podemos contestar, el adviento es la preparación para la venida de la Navidad. Pues fíjense que se queda esa respuesta muy cortita, como que esa respuesta sería para su niño chiquito que está en catecismo. Después de estos argumentos que dimos, que mencioné a grosso modo, porque esto es muy, pero muy intenso, muy profundo, para mucho tiempo de estudio y de reflexión, pero a grandes rasgos así lo explicamos. Realmente, pues, toda nuestra vida es un adviento para la segunda llegada de nuestro Señor. Tenemos que estar preparados con nuestras lámparas llenas de aceite, prevenidos porque no sabemos cuándo será la hora ni el lugar. Primero nos llegará a cada uno el juicio final, que es el momento en que nos encontraremos cara a cara, dice el Apocalipsis de San Juan, y también en un libro de las bodas del Cordero. Es como estar en un tribunal en donde nos va a decir nuestro Señor, a ver, por ejemplo, a mí, Betty, ¿tú qué hiciste? ¿Qué hiciste con los dones y con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con todas las bendiciones y las gracias que te mandé? Yo te di la resurrección en tu vida desde que fuiste bautizada porque te borré el pecado original. Por lo tanto, te hice a ti con mucho amor y con un corazón que tenía la forma de mi amor, para que tú precisamente con el alma espiritual que yo te infundí, trabajaras para mí y por mí a través del amor a tu prójimo y a través de la oración y de la Eucaristía conmigo. ¿Qué hiciste tú en esos años que te mandé al mundo? ¿Verdad? ¿Qué hiciste tú en mi creación? ¿Qué hiciste con la creación?
cómo te comportaste, qué actitud tuviste, qué tanta caridad tuviste con mis otros hijos semejantes a ti, tus hermanos, qué hiciste con el sacramento del matrimonio que te mandé, qué hiciste con tu esposo y con tus hijos. Y estas mismas preguntas se las hago a ustedes. Así nos va a hablar nuestro Señor. Nos va a juzgar, por decirlo de alguna manera, porque Él es puro amor y misericordia, por las obras de amor que hicimos. Qué tanto, pues, evangelizamos y dimos testimonio de su palabra con nuestra vida, y qué tantas obras de caridad y de amor hicimos con los demás, qué tan vulnerables fuimos a las necesidades de los demás. Ahí, pues, de esa manera vamos a ser juzgados como si estuviéramos en un tribunal, y de esa manera nos va a decir, pues a ti te toca, hijo mío, estar en este nivel del purgatorio para que puedas purificar tu alma al 100% y esté llena de luz y cristalina sin mancha alguna, para que después llegues a mí y puedas resucitar conmigo en cuerpo y alma. Y esa va a ser la parucía, la segunda venida de nuestro Señor. Por lo tanto, entiendan y entendamos que el verdadero significado del Adviento no es haber prendido hoy la tercera velita en la iglesia con un hermoso mensaje de luz y de calor que es nuestro Señor como guía de nuestra vida, sino que simplemente cada día debe de ser un Adviento para nosotros, porque cada día también es la Navidad en nuestro corazón. Debe de surgir nuestro Señor en nuestro corazón. Todos los días debe ser Adviento y todos los días debe ser Navidad. Pero esta vida es su última oportunidad. Es la oportunidad que tiene usted, no la última, es la más importante, para que entonces pues podamos llegar con un alma más limpia a nuestro tribunal, a presentarnos con Dios, y de ahí pues resucitemos con nuestro Señor. Que no nos condenemos, para empezar, que no nos condenemos, eso es lo más importante. Y para llegar pues a preparar este camino, que es toda nuestra vida un Adviento, como cuando hacen una carretera. ¿Qué hacen los ingenieros civiles? Primero miden el terreno, miden el nivel, hacen un estudio de suelo, quitan todas las piedras, las hierbas, limpian, emparejan y trazan. Y va a tener una meta, un lugar. Así debe de ser nuestra vida, pues. ¿Cómo nos vamos a preparar? Con una firme convicción interior de conversión, un enmendarnos interiormente. ¿Cómo es nuestra mentalidad? ¿Cómo pensamos? ¿Realmente pensamos como si nuestro Señor nos estuviera viendo y escuchando? ¿Pensamos como si estuviera Dios dentro de nosotros? ¿Cómo son nuestros pensamientos? De acuerdo a cómo pensemos, vamos a actuar, ¿verdad? Y de esa manera va a ser nuestro estilo o modo de vida. Por lo tanto, tiene que haber una coherencia de pensamiento, de sentimientos, de emociones, de reacciones, de actitudes y de proyección en nuestra vida, que se note en nuestra agenda y en nuestra rutina, y que el estilo de vida pues sea siempre hacia Dios, así como lo hizo Juan el Bautista, que fue el precursor de nuestro Señor, el que preparó el camino de nuestro Señor. Fue prácticamente el Adviento para todos los hombres, con humildad, con espíritu de sacrificio, con ansias apostólicas y con obediencia. Juan el Bautista llevó su vida, y de esa manera nos da testimonio y ejemplo de cómo debemos de llevar la nuestra en esta vida que vamos a tener como Adviento, para llegar a nuestro tribunal, que no será nuestro juicio final, y después podernos encontrar en la resurrección, en la parucía, la segunda venida de nuestro Señor, y que ahí pues en la parucía va a ser la consumación de la finalidad pues de nuestra dignidad de hombres, de nuestra dignidad como seres humanos y de nuestra existencia. Por lo tanto, con esto termino lo que realmente debe de significar el Adviento para nosotros. No contestemos como niños chiquitos que estamos en catecismo, que el Adviento es la preparación para la Navidad, porque hay algunos que inclusive hasta dicen, es la preparación para el día de las fiestas, para el día del pavo, para el día del arbolito, para el día de Santo Claus y para el día de los regalos. Santa Madre, no puede ser posible. Esto es para un niño de 5 años. Nosotros como adultos debemos entender que nuestro Señor está dentro de nosotros, y nuestro corazón no va a descansar hasta que descansemos en Él, en cuerpo y alma. Así es que aprovechemos cada momento, porque no sabremos el día ni la hora. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Ahora hay mucho que platicar.
platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Coinonía Media. En su conciencia las reflexione y las medite, les voy a leer también unos puntos importantes que encontré aquí en una literatura hermosa que tengo de preparación, pues de muchos temas de teología. Dice: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque ha sido creado por Dios y para él. Y me acuerdo de lo que decía San Agustín: el corazón del hombre tiene un hueco y ese hueco tiene la forma de Dios. Y a veces lo queremos llenar con otras cosas que no caben y se salen de esa forma de Dios. Por eso nos duele y nos lastima. Los hombres siempre pues buscaremos, fíjense, la verdad, buscaremos la dicha, buscaremos trascender, buscaremos el bien y no lo dejamos de buscar, ¿verdad? Solo así, solo encontraremos esto si buscamos a Dios. Y esto también se llama ética de vida, ética moral, ética religiosa. A través de la humanidad y de toda la historia, pues, hemos expresado esta necesidad de creer en alguien, esta búsqueda de Dios. Y ha sido mediante creencias, pues, mediante comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, hasta que alguien nos enseñó quién era el verdadero Dios. Pero siempre el hombre, por naturaleza y por necesidad, pues, de su ley natural, siempre ha manifestado la necesidad de buscar a alguien superior. Gracias a Dios, nosotros sabemos que el verdadero Dios, pues, es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios también, fíjense qué hermoso, creó todo el linaje humano para que habitáramos sobre la faz de la tierra, y lo hizo con exactitud en tiempo y en espacio, y los límites de donde habitaría con el fin de que buscasen siempre y buscásemos siempre a Dios nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que a usted y a mí nos puso aquí y ahora, en esta ciudad, en esta área de la ciudad, en este mismo tiempo de la humanidad, por alguna razón. Dios no se equivoca y con exactitud puso a cada persona con nombre y apellido y pensada por Él en un tiempo y en un espacio sobre la faz de la tierra, comulgando con ciertos límites geográficos para que pues lo buscasen a Él. Esta unión íntima y vital con Dios a veces la olvidamos y nos alejamos de Él por tantas corrientes y tantos pensamientos que vienen pues de mentes con maldad, ¿verdad? Ya sabemos de dónde procede, pero no podemos dejarnos y tenemos que luchar contra esto todos los días. Lo encontramos en cómo encontramos a nuestro Señor, dónde encontramos a Dios. A Dios lo podemos encontrar simplemente donde quiera que volteemos, que es su creación, su obra, y además en nuestra conciencia. Y tenemos así pues, con ello, al contemplar el orden de la naturaleza, el orden de la creación, la maravilla y el misterio de la existencia de la humanidad en un espacio, en un cosmos, con el sistema solar, con las galaxias, con precisamente todo el orden que rige la supervivencia de la naturaleza. Y además en nuestra conciencia, pero si nuestra conciencia la llenamos de otras cosas banales y superfluas, pues entonces ahí tal vez no encontremos mucho a Dios. Por eso hay que estar preparando esta alma para que esté cada vez más llena de Dios y sea para nosotros más fácil encontrarnos con Él. Pero ahí tenemos nosotros los hombres la certeza de que Dios existe. Cuando precisamente la ciencia se topa con el gran misterio y milagro de la naturaleza, en donde no hay otra explicación científica más que algo o alguien, como dicen ellos, lo tuvo que haber hecho porque la ciencia no llega más allá. Eso que es sobrenatural es donde dices, hasta ahí el hombre llega. Dios es mucho más grande. Por lo tanto, pues el corazón del hombre siempre va a tender al bien, siempre va a tender al amor y siempre pues
va a tender a Dios, va a tender a trascender, a la trascendencia y a la felicidad eterna. Y solamente encontrará pues el alma, en la eternidad, el descanso eterno de su alma y la paz interior en Dios nuestro Señor, que es el que nos va a dar la gloria eterna. Y les voy a decir estas preguntitas, se las voy a leer para que hagamos pues, tengamos este minutito la posibilidad de hacer una reflexión interna de cómo andamos. Realmente, como Juan el Bautista, que fue precursor de nuestro Señor, nosotros también tenemos la obligación de ser evangelizadores y de dar testimonio con nuestra vida de la palabra de Dios, ¿verdad? De ser sacerdotes, profetas y reyes, porque somos bautizados. Por lo tanto, usted que me esté escuchando es una persona que vive en la humildad, y no me refiero a que viva con escasos recursos o en un lugar austero, sino precisamente su alma. Su alma es humilde, su espíritu es humilde, sus pensamientos son humildes, o usted quiere ser siempre protagonista de todo, quiere que se le reconozca y se le alabe de todo. Reconocemos que solo somos instrumentos de Cristo. ¿Reconoce usted que solo es un instrumento de nuestro Señor aquí en la tierra? Trata de disminuir para que nuestro Señor crezca en usted, es decir, se aniquila usted para que nuestro Señor sea el que florezca en su personalidad. ¿Tiene usted un espíritu de sacrificio? ¿Nos mueve el amor o lo mueve a usted el amor para llevar a Cristo a otras almas? ¿Cómo anda su obediencia? No sumisión, no mansedumbre, la obediencia de querer pues hacer la voluntad de nuestro Señor con la alegría del alma, de hacer lo que Él quiere en su vida y de así lograr pues un sentido de vida con ello. ¿Procura usted seguir las normas que le da la Iglesia para llevar la palabra de Dios? ¿Está usted consciente de su valor como hija de Dios o como hijo de Dios y como ser humano? Y por último, fíjese bien en esta pregunta. ¿El trato que se da usted con su familia y en su hogar va de acuerdo a su dignidad como persona? Y repito esta pregunta porque es muy importante. ¿Cuántos valores y virtudes van dentro de esta pregunta que se tienen que vivir? ¿El trato que usted se da en su familia va de acuerdo a su dignidad como persona? Recuerde que usted es un hijo o una hija de Dios y que como tal debe respetar su vida y su persona, su pensamiento, y debe de llevar a cabo su vida tomando en cuenta que está Dios con usted y que Dios también, si no está dentro de usted por alguna razón, está a un lado esperando que le abra la puerta. Pero es la vida, es su vida, la vida de nuestro Señor. A usted no le corresponde su vida. Su vida le corresponde a nuestro Señor. Usted tiene la libertad de hacer lo que quiera con ella. ¿Y qué decide usted hacer con su vida? Aquí vamos a dejar esta reflexión y a través del periódico Presencia usted puede seguir aprendiendo un poquito más de lo que es este hermoso tiempo, hermosa etapa del ciclo litúrgico que estamos viviendo, que es el Adviento y que realmente pues debe de ser así toda su vida, una vida de Adviento. Y habla también aquí en el periódico Presencia que es un tiempo que acogemos pues para nuestra salvación. Puede usted ampliar este tema a través del Catecismo de la Iglesia Católica y a través del periódico Presencia y de muchas otras fuentes más para que sea rica esta etapa previa a conmemorar y a recordar el nacimiento de Jesús como Dios nuestro Salvador aquí en el reino de los cielos en la tierra. Vamos a continuar ahora con nuestro tema de educar. Vamos a darle un poquito de vueltecita a este tema del Adviento para pasar a la educación. ¿Cómo está viendo usted y cómo debe de ser y cómo ve el episcopado mexicano en radiografía o en diagnóstico la educación en nuestro país? Y comentábamos pues algunos programas anteriores sobre lo que es educar y comentábamos que realmente el universo como casa para el ser humano, todo el universo es una escuela de formación integral para el ser humano si realmente contemplamos y admiramos y valoramos todo lo que es la obra de la creación. Y también hablábamos de que debemos y se debe de educar para la vida
y para la humanidad. Es decir, tenemos que considerar que la educación y la verdadera educación, una educación integral debe de ser para humanizar. La vida humana no se realiza por sí misma. Nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto y completo que es preciso seguir realizando. Las preguntas fundamentales o bien importantes de todo hombre debe de ser: ¿cómo se lleva a cabo este proyecto de realización del hombre? ¿Cómo se aprende el arte de vivir? ¿Y cuál es el camino que lleva a la felicidad? Efectivamente, nadie se crea a sí mismo y a partir del propio nacimiento se necesita reconocer que todo nos ha sido dado y que requerimos de los demás para poder subsistir y desarrollarnos. No podemos vivir solos. Somos seres sociables por naturaleza que nos complementamos unos a otros, porque a uno se nos dio un talento y a otro se nos dio otro. A uno unos dones y a otros otros, para poder tener la humildad de decir de que necesitamos de nuestros hermanos. Más aún, solo se podrá alcanzar una realización auténticamente humana en la medida en que se entra en una dinámica de interacción interpersonal basada en el recibir con agradecimiento todos los dones, incluido el de nuestro propio ser, en el dar con generosidad, descubriendo la grandeza del amor, y en el desarrollarse como fruto paulatino que realiza nuestras aspiraciones más hondas. Vamos a hablar, pues, después de esta pausa, de lo que es la esencia de la verdadera educación, de una educación con ética. Vamos a una pausa y continuamos. No se vayan. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Koinonia Media. Ya estamos de regreso. Gracias a usted por seguir continuando aquí en el programa Platicando con Betty, con una servidora, Betty Tapia de Martín del Campo, que le manda un abrazo de agradecimiento por estar escuchando esta radio católica. Y les estaba comentando precisamente, platicando, que la educación debe ser educar para la vida, no nada más sobre ciertas materias de la ciencia y de la naturaleza. Se debe educar para la vida y estamos hablando de un concepto mucho más amplio e integral, y se debe de humanizar la educación que se va a impartir. Por lo tanto, la esencia de la educación debe de radicar en varios puntos y vamos a enumerarlos. Primeramente, la educación es comunicar desde una experiencia previa para construir una realidad humana nueva. ¿Cuál es la realidad que nos está tocando vivir? ¿Para qué tenemos nosotros que aprender a vivir? El arte de vivir que debemos de tener debe de ser en armonía integral y completo para poder crecer y construir nuestra persona en contra de aquellas corrientes que vayan contra mi superación personal. Por lo tanto, los métodos educativos que se imparten en las escuelas el día de hoy deben precisamente de reconocer, de valorar y de contemplar todo aquello que sea en pro y en contra de la construcción de la persona para una integridad en armonía y precisamente para su superación personal, que no denigre al ser humano y que no vaya en contra de una cultura de la vida. Segundo punto, la educación es recorrer un camino para llegar a la meta de la propia realización. Formar e impulsar a una persona para que logre el desarrollo de su conciencia y alcance la madurez de su ser. Estos puntos son bien importantes, alcanzar lograr un desarrollo de conciencia. La conciencia se va formando con todos los conocimientos y experiencias vividas. Y también la madurez, es decir, que piense y actúe y sienta y reaccione de acuerdo a una edad, ¿verdad? De acuerdo a una edad, también contemplando el aspecto intelectual y emocional. Todo el conjunto de la persona debe de ir en un parámetro, con un margen
correspondiente y proporcional a su edad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que no maduran. Y ustedes pueden decirme, hay señores, señoras que llegamos o llegan a los 30 y tantos, 40 y tantos años y que reacciona como un adolescente y quiere vivir como un adolescente. Y más aún, hasta se viste como un adolescente. Dios mío santo, eso como que no es congruente, pues, con la edad que tiene. Por lo tanto, debe de haber una coherencia en lo que son sus conocimientos, sus capacidades de reacción, sus actitudes, sus impulsos, ¿verdad? O más bien que no actúe por impulso. Su madurez emocional e intelectual tienen que estar dentro de un parámetro, pues, de acuerdo a su edad, que responda a las necesidades y a las exigencias de la etapa que está viviendo para que siga en un constante progreso personal. También otro punto importante, la educación es desarrollar integral y armónicamente las capacidades de cada ser humano. Vivir para realizarnos. Es decir, la realización plena se alcanza cuando tienes una autoestima, un autoconcepto y hay un autocontrol y un autodominio también que está enfocado precisamente al desarrollo de sus potencialidades y lograr una realización plena con una satisfacción de una vida vivida con congruencia y con coherencia de acuerdo a su sentido de vida. Otro punto, que la educación es perfeccionar al ser humano a través del desarrollo de virtudes que enriquecen a la propia persona, al mundo y a los demás. Esas acciones que llevan a vivir una vida con valores, ¿verdad? No con antivalores, sino con valores, son precisamente las virtudes. Son esas acciones concretas que van enfocadas a una vida con sentido dentro de una conciencia recta y moral. Y por último, la educación es introducirnos a la totalidad de los factores que integran la realidad, sin negar ninguno, descubriendo su significado último y valorando cada uno en su justa dimensión. Hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta en la realidad porque afectan a varias áreas precisamente de la persona. Por lo tanto, tenemos que trabajar en varios frentes y tenemos que ser un gran equipo para trabajar todos los frentes que atacan la institución de la familia, la institución de la iglesia, la institución de la educación con una educación con ética moral y ética religiosa para nosotros los católicos, para que el ser humano crezca de una manera equilibrada. En otras palabras, educar es recibir de otros para crecer uno mismo en orden a la propia realización, en apertura a los demás, al mundo y a Dios. El proceso educativo incluye no solo al sujeto que se educa, sino también al que comunica con sabiduría todo el entorno que propiciará el aprendizaje y la formación. Puntos muy importantes a analizar en lo que debe de ser la educación en nuestra nación. Y de allá para allá tenemos que partir todos los mexicanos porque la educación es lo único que nos va a abrir las puertas al progreso, a la nación mexicana. Y aquí terminamos este punto de educación y les voy ahora a leer este cuentito que nos toca, el cuentito que nos toca hoy de este libro que se llama Cientos de cuentos parábolas para todos. Y el cuentito, pongan mucha atención, con esto vamos a cerrar nuestro programa. El cuentito de hoy se llama La inmensidad del universo. Y dice así, pongan mucha atención. El huésped de un profesor de literatura consideraba el cristianismo como anticuado. Cierta vez dijo, sonriendo a su anfitrión, a quien conocía como creyente: el concepto del mundo tal como nos lo proporciona la ciencia hace que la vieja fe cristiana sea un simple disparate. ¿Puede Dios, si efectivamente existe, interesarse por seres vivientes tan pequeños como nosotros, que andamos por un planeta tan insignificante? Esto es un invento de la gente que cree que la Tierra es un disco y que las estrellas se hallan a pocos kilómetros de ella. ¿Quién creyó esto?, quiso saber el profesor. Todos esos personajes del cristianismo primitivo, de los cuales usted me habla a menudo, contestó el huésped. El profesor, tomando un libro, preguntó a su interlocutor: ¿conoce usted esta obra? Sí, dijo este. Es de Ptolomeo, el astrónomo alejandrino del siglo II, en el cual se basó la astronomía de la Edad Media. Por favor, lea este pasaje, le pidió el profesor. Su huésped, su invitado, leyó.
En comparación con la distancia a la cual se hallan las estrellas fijas, la Tierra no tiene un tamaño digno de mención y debe ser considerada como un punto en el universo. Hubo una pausa. ¿Lo sabían en aquel tiempo?, preguntó el sorprendido huésped. Entonces, ¿por qué no lo mencionan las enciclopedias modernas? Pese a la grandeza del universo y la insignificancia de la tierra y de sus moradores, el Señor Jesús quiso venir a este mundo. Mensaje: Dios es más grande que nuestros pensamientos. Y aún así, usted que me está escuchando, y aún así leyendo esta reflexión y después de todo lo que leímos de acuerdo al significado del Adviento, que nuestro Señor se sorprendió pues y concedió que pasara todo esto del pecado para poder dar tanto amor que Él tenía, a pesar de que sabía que iba a sufrir y que iba a sufrir también la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia y el reproche y el alejarnos de su vida, de nosotros sus hijos predilectos. Aún así, Él quiso venir aquí. Y como nos dice este cuento, este mundo ante la inmensidad del universo y del espacio es nada. Somos nada ante la creación inmensa de nuestro Señor. Y sabe usted que el universo sigue creciendo día a día, el espacio se sigue expandiendo día a día, o sea que cada vez, en comparación pues a todo el universo, somos un punto más pequeño en esta inmensidad, en esta eternidad. Mas sin embargo, nuestro Señor tenía tanto amor que darnos, que no importó que fuéramos seres pequeños, seres limitados, seres con maldad a veces, por libertad y por voluntad, con maldad en nuestro corazón, porque no lo queríamos, porque lo rechazábamos. Y Él sabía que lo íbamos a rechazar, Él sabía todo, y aún así, siendo un punto tan pequeño en el universo, quiso mandar también a su Hijo. Lo quiso mandar y sabiendo que iba a sufrir, y sabiendo también Jesús que iba a sufrir, Él quiso llevar la voluntad de su Padre con ese misterio de la salvación para redimirnos de los pecados a toda la humanidad, de toda la eternidad, para llevar pues el alma de todos nosotros a descansar en paz, en la luz de Dios, en la presencia de Dios. Y no le importó. A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no le importó llegar a este mundo que era un puntito en toda su inmensa creación. Él tan grande, tan lleno de amor, de misericordia, tan lleno de tanta paciencia, de tanta caridad y generosidad, precisamente Él eligió sufrir el desprecio del hombre, de su Hijo predilecto, para darnos su amor y su misericordia, y para llevarnos a Él. Tenemos pues que aprender que aun siendo tan pequeños, somos muy grandes. Usted y yo somos grandes porque aun seamos un puntito en el universo, tenemos un alma que tiene la forma de Dios. Tenemos un alma espiritual coronada con una gracia que es un regalo de nuestro Señor. Y eso es lo que hace el significado de nuestra dignidad como seres humanos, que somos y estamos hechos por Él, para encontrarnos con Él. Esa es su grandeza. Esa es nuestra grandeza como hijos de Dios, como hijos del Rey, como parte del reino de los cielos en la tierra. Yo soy Betty Martín del Campo y le doy las gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima semana. Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Koinonia Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía.